Ahorita lo que vamos a hacer es eso, se juntan los grupos según el listado que está, los que estén, los que no están, les vamos, me trae su lista y yo voy a verificar con el listado que tengo acá. Los que no tienen grupo. Pero no tengo señales, voy a escribir afuera. Los que ya están en grupo vienen acá conmigo, que yo acá tengo los listados para marcar. Vienen de los que ya están en grupo. No sé si me da Yo te voy a escribir porque yo no, pero tengo que salir porque no hay señal. Todos ya saben en qué grupo están, ¿verdad? ¿Qué digo? Entonces los que están en el grupo 1 pueden venir. De los que están en Sí, no hay señal. No va. Vale, que le lean la mente. me quedo en tu grupo, ¿verdad? Porque ahorita me gusta la chica que me saque. Si tú quieres. Ya les escribí, así que hay que llevar un listado. En teoría, pero ¿cómo vamos a saber qué listado si nadie? Yo no es que yo sé. Sí, soy del grupo 12. Es que no conozco. ¿Tú conoces a alguien más que está en el grupo 12? Yo sé que me va a costar un poquito tomar el control de que pase a la lista. Yo voy a ver quiénes están en este grupo, no vamos a perder el periodo por ver quiénes sí, quiénes no. Entonces hay que ser un poquito responsables, como les digo, espero no sea el caso y me disculpo si no es así, ¿verdad? Mil disculpas si aquí están y tal vez no están, yo pienso que pueden estar acá porque son un montón. Me dijeron de que las secciones ya no va a haber cambios, están como están, yo pregunté y dicen que así se cerró y ya no van a haber cambios. Entonces se supone que esto tendría que estar así. Entonces vamos a trabajar, no importa si van a trabajar 6 o 3, porque ya di explicaciones de cómo es el trabajo y no es abundante.
Ya les dije que son 5 cuestiones las que tienen que investigar o identificar dentro de cada ley. Los beneficiados van a ser ustedes, porque miren, pues las leyes no va a dar tiempo. Y vamos a perder tiempo ahorita en estar haciendo esto, entonces no, ¿verdad? La idea, y primera vez que tengo este inconveniente porque nunca lo había tenido. El año pasado el tributario eran 300 alumnos y una organización que me respeto. Hice lo mismo porque cada semestre lo hago. El primer día que yo vine, todos los grupos estaban formados y con las listas completas de que nadie faltaba. Si mucho eran 2 y que se comunicaron, ¿verdad? Entonces, bien, pues hay que trabajar porque obviamente ustedes saben que tienen que aprender o por lo menos tratar de entender algunas cuestiones, ¿verdad? Ahorita en derecho tributario tal vez no es necesario que ustedes sepan a fondo las leyes, pero sí tienen que tener un conocimiento, por ejemplo, básico. Y por eso es que solo estoy pidiendo 5. Los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria o de la obligación, ¿verdad? Los 5 elementos que son necesarios, porque con uno de esos elementos que falta no puede haber una obligación tributaria. Entonces, eso es lo que tienen que ver nada más. Ahora en las leyes hay procedimientos. Cada ley tiene un procedimiento administrativo de cómo proceder para cobrar. Cada ley tiene un procedimiento y eso obviamente no nos da tiempo, ¿verdad? Pero lo principal, como les dije al principio, es el procedimiento administrativo y los procesos judiciales, que son los que ustedes como abogados van a tener que practicar o, como les digo, hablar en público también. O sea, yo no sé si al exponerlos les da miedo, pero van a tener que ir ustedes a defender a sus clientes y tienen que empezar por hacerlo en clase, ¿verdad? Entonces yo creo que aparte de esta responsabilidad que ustedes deben tener solo por aprender, también de cómo poder pararnos aquí de frente al público y poder hablar, exponer, ¿verdad? De algún caso. Ustedes no saben si también después les va a tocar dar clases, ¿verdad? Y obviamente todos los expertos empiezan sin experiencia, por decirles algo, ¿verdad? Pero obviamente nos tenemos que brindar porque somos abogados, ¿verdad? Entonces, a lo que le tememos es a lo que tenemos que buscar. El que busca lo que más teme es el que va a salir adelante. Porque si siempre andamos subiendo de las responsabilidades o lo que nos toca, ¿verdad? Entonces ahí sí se equivocaron de carrera. Entonces vamos a seguir con la clase. Por favor, que nadie deje de asignarse los que están interesados en tener sus puntos, ¿verdad? Porque no son regalados, porque sí tienen que trabajar. El análisis de la ley, como les digo, no es un trabajo complejo. Si una persona se pone a hacer lo que yo les digo solita lo puede hacer. Hasta ese trabajo lo puedo pedir individual. El año pasado incluso fue individual el trabajo. El día del examen y me lo entregaron físico. El día del examen caja llevaba yo. Por eso es que ahora ya no lo hice así, porque dije demasiado llevar, ¿verdad? Pero revisé trabajo por trabajo. Reviso todo. No pongo a nadie a que me revise. Entonces, les voy a decir una cosa. Los trabajos yo los analizo antes de empezar a calificar exámenes de segundo parcial. Porque créanme que el trabajo refleja mucho lo que ustedes van a contestar en el examen. El año pasado, como les dije, lo hice individual. Fue un trabajo individual, fue un proceso de evolución de crédito fiscal, análisis de las leyes, análisis de sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Cada quien hizo eso. Primero califiqué los trabajos, que valían 15 puntos para el segundo parcial. Miraba el trabajo, analizaba la calidad del trabajo y en el examen, antes de calificar, ponía de 15, 3. De 15 a 15, ¿verdad? Obviamente estaba bien el trabajo. Pero créanme que miren, eso es tan, como les digo, siendo un objetivo. Quienes en el trabajo 3 puntos, porque había trabajos que se notaba que lo hicieron solo, yo creo que hasta fueron a fotocopiar el trabajo de otros, ¿verdad? Por no ponerle 0, 3 puntos. Y el examen valía 25 puntos. 3 puntos del examen y del trabajo. ¿Y saben cuánto tenían del examen? 5 puntos. 2 puntos del examen, 5 puntos. Y un trabajo que tenía 15 puntos. Cuando yo miraba el trabajo, 24 puntos, 25, sin empezar a calificar exámenes. O sea, solo el trabajo. Los trabajos eran así como coherentes con la forma, ¿verdad? Trabajo bien hecho. Había trabajos de 8 puntos, los exámenes de 12 puntos. Y como les digo, lo hago objetivamente.
lo hago objetivamente y al final a veces alguien se acerca y puede decir, mire que miro cómo se desempeñó en el primer parcial, cómo se desempeñó en el segundo parcial, pero uno no puede ayudarle o decirle algo a alguien que no se ha esforzado, ¿verdad? Y que al final tal vez quieren una indica, como dicen, ¿verdad? Entonces desde el principio, bien claro, ¿verdad? Seamos responsables. O sea, mi clase no es difícil, crean. No es difícil, los exámenes no son complejos, ustedes leen, ustedes van a saber contestar. Pero si no leen, aunque tengan las leyes, aunque sea con las leyes, ustedes no van a ganar el examen. Los exámenes de retrasada de tributario, se los digo de una vez si les toca, lo hago solo del código tributario. Solo código tributario con el examen de retrasada. Y no ganan. A veces no ganan, porque no leen. Si ustedes no leen, en la cara tienen la respuesta, pero como no leen, están las palabras claves, ¿verdad? Entonces, por favor, comprométanse, hagan un esfuerzo. Esta clase es bien bonita si ustedes le ponen interés, si trabajan como en equipo. Tal vez hay unos que no son muy de tributario, que tal vez les gusta otra clase, pero en el grupo a veces siempre hay de todo, ¿verdad? Entonces apoyémonos entre las personas que sí les gusta la materia, de verdad. Entonces vamos a empezar de una vez con lo de la clase, porque si no vamos a perder 5 de este grupo y 5 de acá, pero vamos a dejar, porque tal vez aparecen. Yo entiendo que aquí hay muchas personas que trabajan y que pudieron tener inconvenientes, pero no van a ser los 2 días presenciales, ¿verdad? Que van a tener inconvenientes. Entonces, incluso les voy a decir una cosa. Si alguien no quiere hacer el trabajo, no lo haga. Y solo me dicen que su examen vale 40 puntos. O sea, esto no es obligatorio. Quien quiere aprender y quiere tener sus 15 puntos lo hace. Pero si hay alguien que dice, mire, yo no quiero, perfecto, o sea, sobre 40 puntos es su examen. O sea, esto no es una como obligación o decirles, mire, si trabajan, les doy esa opción, crean. O sea, esto es para que ustedes puedan aprender, puedan trabajar en equipo, ¿verdad? Porque hasta eso hay que saber hacerlo. Hay que saber trabajar en equipo y no hay que trabajar solo los más pilas, como les decía, o los más, hay gente o personas, ¿verdad? Que son tímidas. Entonces, trabajar en equipo es que haya de todo, ¿verdad? Porque unas tal vez son tímidas, pero saben o les gusta estudiar, ¿verdad? Y esas personas a veces pueden tener desarrollo, aquí sabe, tal vez no hablan, o es tímida, pero miren el trabajo. Entonces, todos nos complementamos, por eso es Perdón. Entonces, ya les digo cómo es la situación. Entonces, vamos a dejar los listados como están. Los que no tienen grupos, yo voy a formar los grupos. En base a eso, espero que nadie se haya quedado. Y como les digo, si alguien aparece, entonces se va a juntar con los grupos que les hace falta recibir, ¿verdad? Y la plataforma se queda grabado. Tenías que haber estado. No, pero aquí capaz que va a muchos niños que lo tienen y ya lo fregamos. Sí, aquí tienen siempre ustedes. Aquí no lo ganan, aquí lo tienen y lo van perdiendo. Así es. Por eso. Vamos a empezar entonces, ¿verdad? Le hablamos del derecho tributario y les di un panorama más o menos de lo que va a ser la clase, de lo que tiene que manejar al finalizar el curso, ¿verdad? Entonces, sabemos que para el derecho tributario, obviamente, en ese desarrollo tiene que haber un poder tributario que obviamente nace del mismo principio de legalidad, ¿verdad? Este poder tributario se va a materializar en las diferentes leyes del país, ¿verdad? O sea, hay un poder tributario obviamente que va a tener el Estado, y este poder que tiene el Estado es lo que le va a dar la facultad de poder normar, ¿verdad? El poder crear impuestos, y cuando hablamos del Estado no estamos hablando solo de la superintendencia tributaria, ¿verdad? Sino que todos los órganos que intervienen para la creación de leyes, ¿verdad? Obviamente todos sabemos que acá es el organismo legislativo el que va a crear las leyes, el que las va a modificar y puede
pueden haber propuestas de parte de la administración tributaria, ¿verdad? Si algo no está marchando bien o hay una confusión, ¿verdad? Entonces se puede proponer unas reformas, pero al final el procedimiento sabemos que quien tiene la facultad es el Congreso, ¿verdad? Representación del pueblo. Entonces, ese poder tributario se va a materializar en las leyes. Después de ello viene la facultad tributaria, ¿verdad? Hay una potestad tributaria y aparte está la competencia tributaria. Cuando hablamos de diferencia entre un poder tributario y una competencia tributaria, entonces sabemos que el poder es esa facultad que da la ley, ¿verdad? Para poder crear, modificar. Lo que les digo que no es solo la administración tributaria, sino que aquí también interviene el Congreso, ¿verdad? Y ya la competencia tributaria, obviamente, entonces acá sí, ya la ley le va a dar la competencia a la Superintendencia de Administración Tributaria, quien va a crear, ¿verdad?, las formas, los mecanismos, los medios que crean necesarios para realizar una adecuada fiscalización. Eso está en la Ley Orgánica de la Administración Tributaria, de la Superintendencia de Administración Tributaria, donde están todas las facultades que la ley le confiere. Medios técnicos de análisis, todo lo que considere necesario para poder determinar la obligación tributaria del contribuyente, ¿verdad? Entonces diferenciamos lo que es el poder tributario de la competencia tributaria, que ahí sí la tiene solo la administración tributaria, ¿verdad? Para poder cobrar, fiscalizar, que viene ya emanado del poder tributario del Estado, que nace de la ley, ¿verdad? Entonces decimos, pues esa facultad que va a tener el Estado, como podemos ver, siempre va a la vanguardia de todos los cambios que hay en la tecnología, en los intercambios, ¿verdad?, de mercancías con otros países, que a veces en Guatemala podemos no cultivar ciertas o hay cuestiones importadas que vienen que acá en Guatemala no tenemos, ¿verdad? O como de acá se exporta toda la verdura, el café a otros países que tal vez no cultivan, ¿verdad? Entonces entran y salen y entran bienes, ¿verdad? Alimentación, medicina, etcétera. Entonces esa relación internacional que tiene el Estado de Guatemala obviamente también va creando normas, ¿verdad? Y no es que estas estén apartadas, porque muchas veces cuando hablamos de exportaciones, entonces dicen eso no está en la ley, esa ley es posterior, pero obviamente con los cambios que se van teniendo, obviamente se tienen que ir regulando, ¿verdad? Y adecuando, creando más leyes, ¿verdad? Que vayan regulando ciertos aspectos y nada quede como en el aire, ¿verdad? Hay alguna situación que se puede dar, no está regulado en la ley, sabemos que entonces no se podría aplicar porque no existe el principio de legalidad, ¿verdad?, que vaya a definir esa actividad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Por medio de las instituciones, pues ver cómo va regulando para poder contribuir, o sea, recaudar, ¿verdad? Y es lo, no sé si se han dado cuenta que es lo que pasa ahora con los vendedores, que no está regulado, o sea, todos los que venden en redes sociales. Entonces ahorita quieren ver cómo se regula esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a contribuir. ¿Se recuerdan que hay principios constitucionales que también vamos a ver, ¿verdad? Que está el principio de generalidad, que tienen que colaborar todos, ¿verdad? Entonces no es que se ande detrás de ellos, sino que obviamente la forma en que se distribuyen o se gastan los impuestos muchas veces no nos parece, pues. Pero eso es algo que queda fuera del alcance de cada quien, ¿verdad? De lo que queremos nosotros cumplir. Y obviamente el fin primordial es que algún día nosotros estamos en una entidad del Estado, ¿verdad? Que vamos a hacer nosotros. Cumplir, ¿verdad? Con lo que nos toca. Hacer nuestro trabajo nosotros y actuar de conformidad con las leyes de ética, de responsabilidad de cada quien. O sea, eso es algo personal que cada quien trae. Otros pueden tener ya, bueno, yo no me interesa ser o apegarme a lo que dice la ley, lo que quiero ir a hacer dinero, ¿verdad? O sea, hay de todo. Entonces lo que me interesa es un buen puesto, donde yo gane bien. O sea, pienso que hay personas que también piensan así, de qué personas queremos ser nosotros. O sea, hay personas que a veces se van por la honestidad y dicen, bueno, yo quiero estar aquí ganando tal vez lo suficiente para vivir bien y no irme a querer ganar más y que voy a estar temporalmente. Como dice mi madre, más una gota constante, ¿verdad? Y la tranquilidad de poder hacer un trabajo, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay formas también
de gente que es bien pilas y que también para hacer negocios y todo. O sea, hay formas de cómo no evadir. O sea, yo digo hay astucia de gente que es pilas para hacer sus negocios, de que trabaja, o sea, que se arriesga, porque obviamente hay riesgos. Exacto. Sí. Entonces, hay de todo, ¿verdad? Entonces, existen dos clases de poder tributario, que es el originario y el derivado, ¿verdad? El originario es el que nace de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Y como sabemos que este poder tributario está regido en los tres poderes del Estado, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta cómo juega el Estado de Guatemala y actúa. No solo, estamos hablando ahorita de derecho tributario, por eso no hablamos de derecho, ¿verdad? Pero en el poder tributario, porque obviamente hay límites, ¿verdad? Que se establecen. Entonces, el Congreso crea la ley, ¿verdad? Es el organismo legislativo. El Ejecutivo, incluimos allá la SAT, recauda, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si hay algo que no se hace correctamente o se violan las leyes, y obviamente esto puede llevar a constituir hechos delictivos, ¿verdad? Entonces está el otro organismo, el organismo judicial, ¿verdad? Que es el que se va a encargar de juzgar y de aplicar la ley, ¿verdad? Las sanciones correspondientes que están estipuladas en la ley penal, en las leyes tributarias, ¿verdad? Delitos tributarios que obviamente están regulados con una sanción y que obviamente le va a corresponder al organismo judicial establecer la culpabilidad de quienes defraudan, ¿verdad? Porque una parte es poder incluir una infracción tributaria, algo involuntario o porque como contribuyentes tal vez como no llevamos directamente la contabilidad, ¿verdad? Los documentos contables, entonces muchas veces desconocen ese procedimiento. Y eso es lo que a ellos les hace acercarse a la administración tributaria para querer solucionar, porque a veces no depende de ellos. Hay muchas empresas que a veces son sus empleados los que han cometido los delitos y los que se enriquecen con ello, ¿verdad? Entonces, pónganle ahí un contribuyente que alguna vez manifestó que tenía un bar, un café bar, ¿verdad? De esos que tienen en la zona 10, y él dice que surtía de mercadería, ¿verdad? Y la persona encargada le decía, mire, es que no se venden, siempre tenían lo mismo y lo mismo. Pero el empleado, ¿verdad? Lo que hacía era que compraba su producto y ese era el que vendía. Él estaba generando y el contribuyente nada. Entonces eso también suele pasar. Entonces esas situaciones obviamente se exponen. Una persona que quiere limpiar su nombre va a decir, mire, no fue mi culpa, obviamente tiene que demostrar formas, ¿verdad? Para poder librarse de la responsabilidad penal, ¿verdad? Que obviamente aquí, obviamente la responsabilidad tributaria, en este caso, se tiene que cumplir, ¿verdad? Porque no es que como va a ir está sancionado con cárcel, ya no pague, ¿verdad? O sea, el impuesto siempre se tiene que pagar. Entonces los contribuyentes dicen, bueno, yo voy a pagar, y eso obviamente va a dejar bien visto, ¿verdad? El actuar de él, y obviamente le va a favorecer en lo penal, pero si demuestra su inocencia, siempre y cuando demuestre su inocencia, ¿verdad? Y obviamente el poder derivado es cuando nace de una ley ordinaria, ¿verdad? Que puede ser modificada constantemente, porque si se dan cuenta, la Constitución Política de la República va a regular esa potestad tributaria en base al principio de publicidad y en base a los principios tributarios constitucionales, ¿verdad? Pero obviamente las leyes ordinarias también requieren ciertas obligaciones y esas sí van cambiando constantemente, ¿verdad? Entonces las originarias son las que nacen de la Constitución Política de la República y las derivadas ya son las que vienen obviamente con permiso de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Que obviamente se tiene que mejorar o cambiar de estrategia, ¿verdad? Cuando no surten efectos las leyes ordinarias. Si se dan cuenta, las leyes tributarias están en constante reforma, o sea, siempre hay, por ejemplo, ahorita con el cambio de pequeño contribuyente, ¿verdad? Ya son nuevas reformas que obviamente traen un fin, que es mejorar la recaudación, y obviamente quienes se encuadren en esos sujetos o en esos nuevos regímenes, por así decirlo, obviamente tendrán que ir acoplándose, ¿verdad? Y más que todo están dirigidos a los comerciantes liberales. Y como les decía esto, pues como está empezando esa reforma, no vamos a profundizar en eso porque eso no se va a aplicar todavía. Ustedes ahorita al graduarse en 2 años todavía van a ver todo lo que está
tributarias, como les digo, cambian. O sea, van, para que llegue a un proceso judicial a que ustedes lo tengan que ver, tiene que pasar todavía un montón de tiempo, ¿verdad? Y así pasan con todas las leyes. Ahora hay también límites internacionales, ¿verdad?, que tiene el poder tributario, y pues podemos decir entonces que por debajo de la Constitución, las primeras leyes en materia tributaria son los tratados, ¿verdad? Decimos los tratados, muchas veces hemos dicho, o hay duda de si están en el mismo nivel que la Constitución Política de la República, pero sabemos que nunca van a estar por encima. Si bien la Constitución lo reconoce, entonces este es el orden de jerarquía que obviamente en el derecho tributario van a tener, ¿verdad? La Constitución permite esas negociaciones de comercio exterior, que obviamente es necesario crear convenios para que haya una relación adecuada y un intercambio de información para que cuando entren o salgan productos se haga de la manera correcta, ¿verdad? Pagando los impuestos correspondientes en los estados y obviamente garantizando algunas exenciones entre los estados partes, ¿verdad? O beneficios. Por ejemplo, hay tratos arancelarios preferenciales, por ejemplo, cuotas de importación, ¿verdad? Que obviamente los tratados internacionales entre los países que son parte van a regular ciertos requisitos, ¿verdad? Que obviamente se deben de cumplir para poder gozar de un trato arancelario preferencial al ingresar a un país. Entonces, por ello es que también esos límites van a estar regulados en esos convenios, ¿verdad? Los tratados internacionales también, por ejemplo, esos obviamente van a ser siempre publicados, ¿verdad? Y van a ser parte del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, aquí decimos que Guatemala es parte del Tratado de Libre Comercio de la República de Centroamérica. O sea, ya como comerciantes van a saber ustedes qué tratados está Guatemala incorporado, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2016 hubieron reformas al Código Tributario y a la ley, por ejemplo, en el 2012 que se dio la ley de actualización tributaria. No sé si ustedes han oído hablar de esa figura de precios de transferencia. Esa es una figura nueva en la legislación guatemalteca, que casos no hay muchos. ¿Y saben por qué? Porque hay leyes o tratados en los que ya hay varios países que son parte y que Guatemala no, ¿verdad? Entonces, obviamente esto como que deja un poquito a la ligera el hecho de que nosotros podamos ajustar o determinar qué contribuyentes están pudiendo incurrir, ¿verdad?, en algún ilícito o una infracción tributaria como el propósito de evadir. Obviamente hay personas que ya detectan, ¿verdad?, personas que han sido preparadas en este tema porque es bien complejo, que ya determinan, por ejemplo, si un contribuyente está transfiriendo el dinero a otra cuenta bajo ciertas figuras con el objeto de evadir, ¿verdad? Entonces ya los auditores de la administración tributaria, que ya obviamente ya fueron bien preparados en ese tema, ya se han detectado. Ahora, bueno, esto debió haber declarado, pero como hizo estos movimientos que obviamente no cualquiera los va a detectar, como les digo, son temas innovadores, nuevos. Ustedes podrían decir, bueno, ese tema aquí en Guatemala es poco visto, pero es complejo y quien maneje eso le va a ir bien a ustedes, porque eso, como les digo, hay muchas personas que, por ejemplo, los contribuyentes mandan a las personas, a sus abogados de los bufetes a prepararse a otros países, ¿verdad? Donde es bien fuerte este tema. Entonces, como les digo, Guatemala todavía no forma parte de, hay un documento, ¿verdad?, que es firmado por varios países que se tienen que poner como elementos para poder determinar, y en Guatemala en la ley de actualización tributaria solo hay como 2 títulos que mencionan eso, ¿verdad? Pero como les digo, son formas que se van creando supuestamente para mejorar, pero indirectamente sí, tal vez con un doble sentido. Si no se sabe, si no hay quien detecte eso, puede servir para no pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta es que tenemos esos límites internacionales, ¿verdad?, que obviamente pues los internacionales, y aparte están los nacionales. ¿Cuáles son los límites nacionales del poder tributario? Pero miren, los límites nacionales de ese poder tributario son los principios. Son los principios que se encuentran en la Constitución Política de la República. Todos tenemos derecho a contribuir. ¿Cuáles son los límites? Entonces está la prohibición de la doble o múltiple tributación, ¿verdad? Ese es
principio de no confiscación. También este poder tributario tiene características que obviamente lo hacen diferente a los demás poderes del Estado. Abstracto, ¿verdad? Porque es una potestad que va a derivar de ese poder de imperio que de la Constitución le contra el Estado. Y ese va a ser sobre la población, ¿verdad? Ese poder que tiene el Estado va a ser sobre la población, porque es quienes van a pagarle al Estado una cuota cuando se encuadre en un hecho generador que los va a afectar, ¿verdad? Si no se encuadra, no podrán hacerlo. Por eso es que hay varios principios que unos le aplican a unos y otros a otros. Y el principio de legalidad es va a aplicar a todos, porque sabemos que tiene que estar en una norma regulado y yo tengo que ser parte de ese hecho generador para poder impuestos. Por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Si ustedes compran, porque ese sí lo paga el consumidor final, ¿verdad? Entonces, si ustedes compran, ustedes van a estar indirectamente contribuyendo al Estado, pero si ustedes no van a comprar nada, no, ¿verdad? Pero, ¿por qué creen ustedes que es el impuesto que más genera recaudación? Porque quién no, ¿verdad? Exacto. Y permanente porque, entonces, es tanto por ese poder que tiene sobre el Estado. Permanente porque ese nunca va a desaparecer, ¿verdad? Mientras haya población y haya un Estado que necesite impuestos, ese poder va a ser permanente. Y ahora, ¿cuáles son esas características del poder tributario, verdad? Irrenunciable porque el Estado jamás va a poder renunciar a ese poder que le otorga la ley, ¿verdad? Indelegable porque tampoco se puede delegar. El único que puede recaudar es el Estado, obviamente a través de la administración tributaria. A ver si saben ustedes qué otra institución del Estado puede recaudar impuestos por lo que ¿cómo? Las municipalidades. Sí, el igual también. Ellos contribuyen a la recaudación. También está el colegio de abogados porque venden los ingresos. O sea, todo ese dinero tiene que llegar a la administración tributaria, no es parte del Estado. También las municipalidades recaudan para ellos, la Constitución así lo establece. Ahora los titulares del poder tributario ya sabemos, ¿verdad? Que obviamente este poder tributario en Guatemala lo van a tener el Congreso de la República. Vieron que el presidente también puede exonerar a los contribuyentes que está regulado en la Constitución y en el Código Tributario, ¿verdad? El presidente tiene la facultad de poder exonerar a los contribuyentes una vez hayan pagado el impuesto, ¿verdad? Porque hay un requisito previo para poder solicitar la exoneración de multas y recargos es que se haya pagado el impuesto. Obviamente el objeto principal de eso, ¿verdad? Fíjese que ahorita no lo recuerdo, pero lo vamos a ver más adelante porque está bien, están las excepciones, están las exoneraciones, hablamos de los medios como que se extingue la obligación tributaria. Entonces hay por ejemplo sentencias de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Que obviamente van a referir o hacer énfasis en los principios constitucionales cuando una persona hace uso en defensa, ¿verdad? De los, por ejemplo, de no confiscación. A ver, ¿alguien me puede decir en qué consiste el de no confiscación o comprende? ¿Leyeron la diapositiva? No. Léanlas porque a veces no vienen a clases todos, ¿verdad? Entonces, el principio de no confiscación, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, una persona tiene que pagar, por ejemplo, subsidio, digamos así, ¿verdad? Porque tiene una propiedad. Pero obviamente, si es una persona de la tercera edad que no trabaja, no tiene ingresos, tiene su casita, ¿verdad? Entonces, el Estado no puede como decir, mire, como no paga, le voy a quitar su casa, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa a una persona? O sea, comprueban que ya hay una señora que tiene 70 años, no trabaja, no tiene como, hasta que no tiene ingresos, ¿verdad? Que puede vivir por decirle algo de tal vez de la caridad que tienen los vecinos y todo, entonces, y le quieren exigir el pago de justicia, ¿verdad? Pero no tiene medios. Entonces, por ello no le pueden quitar su casa.
no le pueden quitar bienes para poder cumplir con el pago de impuestos, ¿verdad? Porque obviamente la principal característica es el ingreso que va a generar la persona, obviamente la que va a estar grabada, ¿verdad? Pero en este caso, si hay un impuesto, hay situaciones que obviamente el Estado no puede como coaccionar de esa manera, ¿verdad? Está el principio, por ejemplo, vamos a ver. El principio de igualdad, ustedes. También hay igualdad tributaria, ¿verdad? El principio de igualdad en seguridad jurídica también no solo se aplica a que se va a aplicar la ley en igualdad de condiciones, sino que ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, personas reciben igual cantidad de ingresos, van a pagar la misma cantidad de impuestos, ¿verdad? Nadie va a poder pagar más si gana lo mismo que otra persona. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Como hay porcentajes que se establecen sobre los ingresos, es eso lo que se va a tomar en cuenta, ¿verdad? El principio de igualdad. Está también el principio de seguridad tributaria. ¿Qué les dará a ustedes esa seguridad de poder accionar ustedes cuando la Constitución Política de la República garantiza, ¿verdad? Que obviamente se van a aplicar todas las leyes de manera igual para todos los contribuyentes. No se le puede beneficiar a un contribuyente y a otro no. Por ejemplo, con las exoneraciones que les digo yo, ¿verdad? Normalmente cuando los contribuyentes presentan esa solicitud de exoneración, hay tiempos en que el presidente exonera a todos. Hay tiempos en que concedida la exoneración o a veces es el 100%, a veces es el 90%, pero ven el mismo sentido, ¿verdad? Pero últimamente, ahorita, no están otorgando exoneraciones. Entonces, no sé cómo lo hacen, pero es una decisión ahorita de este presidente, porque anteriormente sí han dado. Ahorita se están denegando, no sé qué es lo que toman en cuenta, pero van parejos, por ejemplo, ¿verdad? No es que a uno sí y a otro no. Entonces, porque ¿qué pasa? Si un contribuyente sabe que a una persona sí le están exonerando, ustedes sí creen que sí puede alegar, ¿verdad? Porque ahí hay una desigualdad, ¿verdad? Y no hay esa seguridad tributaria que obviamente la ley aplica, ¿verdad? Porque dice que el presidente, como no es obligatorio, porque dice puede, tiene la facultad de poder exonerar. Y cuando habla de facultad, estamos hablando de que no es obligación, sino que él puede hacerlo, ¿verdad? Pero lo que le digo que se va viendo acá es ese sentido de coherencia entre varios contribuyentes, ¿verdad? Pueden decir en este mes no vamos a otorgar, en otro sí, y hemos visto eso porque hay empresas, ¿verdad? Hay líneas aéreas que han solicitado la exoneración y bajo el pretexto de que ellos contribuyen porque traen turismo y todo eso, no se las han otorgado. Entonces podemos decir que si hay una igualdad, porque miramos que hay un contribuyente tal vez que no está en el dinero y no se les otorga, ¿verdad? Entonces en ese sentido es que nosotros tenemos que ir estando como al día, ¿verdad? Con esos fallos o con esa actuación que realizan los diferentes órganos del Estado, tanto el presidente como la administración tributaria, y obviamente esta información que ustedes pueden tener a la mano les va a servir para poder defenderse, ¿verdad? Por ejemplo, a veces se emiten criterios o opiniones tributarias internas, que obviamente esto sí no va a ser como objeto de cómo liberalizar más sobre la ley, ¿verdad? A veces hay opiniones que obviamente se emiten, pero también tenemos que ver la jerarquía de las leyes y cuáles son las que tienen fuerza para poder influir en una decisión de un órgano jurisdiccional, ¿verdad? A veces ellos tienen duda, por ejemplo, si hay una opinión jurídica que algún contribuyente solicitó, entonces a veces los mismos magistrados mandan a preguntar si es verdad que se emitió tal opinión jurídica en una declaración de parte, ¿verdad? Entonces, para que acá tengan como la facultad de que los puedan responder, pero obviamente quienes conocen la ley, quienes saben la jerarquía de la ley, si bien es cierto si se emitió, pero usted es el que conoce la ley, usted sabe si una opinión es fuente de derecho o es aplicable, ¿verdad? O es más fuerte que la ley. Entonces, esas cuestiones son las que obviamente uno va viendo en el camino y que va conociendo, y a veces, como les digo, hay cosas bien raras ustedes pueden tener y no saber cómo resolver, pero
consultar, ¿verdad? Consultar en qué sentido se pueden ir los órganos jurisdiccionales. Y si los invito yo a que se metan a las páginas del organismo judicial para, por ejemplo, los principios constitucionales, ustedes pueden tener sus propias conclusiones, ¿verdad? En base al análisis que hagan de varias sentencias, de unas 3 o 5, y pueden ver la diferencia entre una sentencia y otra. Y pueden encontrar una sentencia en donde ya la Corte dice que es jurisprudencia, porque ya citó más de 5 fallos, ¿verdad? Entonces, en la misma sentencia dice esto siente jurisprudencia porque ya fue considerado y enumera en la misma sentencia las sentencias que se refieren al mismo tema, ¿verdad? Entonces, hay temas bien complicados de municipalidades que también están en juicio, ¿verdad? Municipalidades de REU con relación a este tema que habla mucho o se ampara mucho en principios constitucionales, ¿verdad? Y en fallos que ha emitido la Corte. Entonces, esos son los límites del poder tributario en el régimen nacional, los límites nacionales. Y los internacionales sabemos que son los convenios internacionales, ¿verdad? Esos son los límites que tenemos porque obviamente son los que nos van a regular el comercio que se va a dar. El límite va a ser lo que nosotros tenemos en los estados. Internamente, los límites van a ser los principios que nos van a garantizar que no se nos puede violentar o ir más allá de lo que nos establece. Entonces, no sé si ustedes ya se tienen que ir, pero yo veo que ya se están saliendo. Entonces, vamos a dejar